Bueno, bienvenidos a todas, a todos. Bueno, es una alegría enorme poder darles la bienvenida a esta nueva sesión del Seminario Permanente de Exilios Políticos. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre el tema de represión, exilios e historia local, y para eso estamos muy contentas porque decidimos trabajar sobre el caso de Neuquén y de las obras recién publicadas de nuestras amigas y colegas eh, Cecilia Sconegui, Andrea Rodríguez, Cristina García Vázquez y también Melina Sherlon, quienes también participan como autoras en esos libros. Que son libros muy potentes y de mucho valor heurístico para pensar sobre la escala local en la historia reciente argentina, pero también para pensar sobre todo en los exilios, desexilios y retornos de cara a la represión estatal y a la última dictadura militar que vivimos en nuestro país, y que nos interesa pensarla desde su raíz local, ¿no? Bueno, vamos a poder conversar con ellas en esta oportunidad, bueno, cómo trabajamos sobre esta escala, cómo pensamos también procesos de desarraigo y de expatriación y retorno en una escala local, cómo hacemos para trabajar desde la historia reciente con distintas escalas y con distintas formas de narrar ese pasado reciente. Así que estamos muy entusiasmadas y muy contentas de que Andrea, Cecilia, Cristina y Melina hayan aceptado nuestra invitación. Sin más preámbulos, las voy a presentar para que ellas luego puedan compartir con ustedes algunas cuestiones generales sobre estos libros, y como hacemos generalmente en el seminario, luego de escucharlas, ustedes puedan abrir sus micrófonos e intervenir y hacer sus comentarios y preguntas. Bueno, Cristina García es doctora en Antropología Social, es licenciada en Historia, docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Comahue, es directora del proyecto de investigación Identidades, Exilios y Democracia, el caso de los exiliados argentinos de la última dictadura militar en la Norpatagonia, con sede en la Facultad de Humanidades en la Universidad del Comahue. Melina Sherlot es codirectora de ese mismo proyecto de investigación, es licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Desarrollo Humano por la Flaxo, y es también docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. Andrea Belén Rodríguez es profesora, licenciada y doctora en Historia, actualmente es docente de la misma universidad, e investigadora del CONICET en el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales. Forma parte del Centro de Estudios Históricos del Estado, Cultura y Política, y del Núcleo de Estudios sobre Memoria, Historia Reciente y Derechos Humanos. Andrea se especializó en el estudio de la guerra y posguerra de Malvinas desde una perspectiva sociocultural, y trabaja junto a Cecilia Sconegui, docente e investigadora de la Universidad también del Comahue, que trabaja en el área de Historia Argentina Contemporánea, y estudia el rol social y político del catolicismo durante la última dictadura militar desde Neuquén. Bueno, les damos la bienvenida a las 4, les agradecemos por aceptar esta invitación, y bueno, las escuchamos. Hola, buenas tardes. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad, la invitación a Sil y a Sole. La verdad que es un honor poder estar acá compartiendo las cosas que uno hace, que a uno les gusta hacer, y realmente el espacio nos da esta oportunidad que agradecemos muchísimo.
Bueno, en particular, mi idea era empezar a presentarles el detrás de escena de nuestro libro, que es ¿Qué pasaba en Neuquén? Claves para pensar nuestra historia desde el aula, que como Sole decía recién en la introducción, salió hace poquito, y que en nuestro caso en realidad se trata de un texto pensado para la escuela media, eh, que viene con actividades, sugerencias didácticas, glosarios y distintas herramientas para proveer a los docentes a la hora de trabajar historia en el aula. Yo les quería contar el detrás de escena, y entonces eh, contar que en realidad salió en el marco de una charla de café con una amiga mía que también es docente de historia. Somos dos profes de historia, una con muchos años de trayectoria en la enseñanza de la escuela media, y en mi caso ya con un recorrido en la Universidad Nacional del Comahue, y encontrándolos un día diciendo, bueno, que justamente encontrar en nuestra charla la existencia de un vacío que tenía que ver con la necesidad de los docentes neuquinos de poder responder a una demanda que aparecía de manera recurrente en el aula, de cuando estaban trabajando un tema que tenía que ver con la historia del siglo XIX en la Argentina o del siglo XX en Argentina. Bueno, profe, ¿qué pasaba en Neuquén? ¿Qué pasaba en Neuquén? Y de ahí el nombre del libro, ¿no? Sí, todo muy lindo, pero eso es Buenos Aires. Y justamente ese emergente lo que daba cuenta era de una característica que ha tenido por muchos años la historiografía de la historia argentina, que tiene una mirada porteñocéntrica, ¿sí? El centro de la capital de nuestro país, que es Buenos Aires, y un hacer historia pensado desde esa capital y después proyectado al resto del país, como si efectivamente los procesos se dieran de la misma manera y con los mismos tiempos. Entonces, los manuales escolares que los docentes suelen utilizar en el aula para trabajar con sus alumnos están producidos en Buenos Aires y reproducen esta mirada historiográfica. Entonces, el docente se encuentra frente a la tarea de tener una demanda en relación a la historia local, la historia que más interpela a esos estudiantes secundarios, y al mismo tiempo la dificultad de encontrar los materiales como para darle a estos estudiantes para trabajar y discutir con ellos. La producción estaba, de hecho, en la Universidad Nacional del Comahue hace muchísimos años, que viendo haciendo historia local, pero al mismo tiempo una historia pensada desde lo local y de manera articulada con los problemas nacionales, pero lo que faltaba quizás era textos que tuvieran un lenguaje adecuado como para ser trabajados en el aula por estudiantes secundarios. Entonces, muchas veces los docentes que tenían el tiempo y la posibilidad de hacerlo, que eran egresados quizás de nuestra casa de estudios, lo que hacían era hacer fichas de cátedra propias para justamente pensar, bueno, si los chicos están interesados en la historia local, utilizo esta ficha que hice yo, y de esta manera acerco la producción de la universidad a los estudiantes. Pero esto quedaba reducido a las ganas, pero sobre todo la posibilidad real, práctica de los docentes de tener un tiempo extra para hacer sus propios materiales y llevarlos al aula. En este sentido, nosotros empezamos a decir, bueno, sí, me gustaría dar tal tema. Ah, sí, ese tema lo trabajó tal autor, está buenísimo, está este texto. Bueno, sí, pero ¿cómo hago para llevarlo al aula? ¿Cómo hago para trabajar esto en el aula? Entonces, a raíz de esa charla de café, dijimos, bueno, a ver, hagámoslo. No importa cuánto tiempo nos lleve, pero bueno, pensemos, escribamos un proyecto, empecemos a hacerlo, de última lo colgamos digital. Hoy por hoy el acceso de la virtualidad permite que, bueno, por ahí uno hace un texto, no necesariamente una editorial se interesa en él, o uno puede llegar a una editorial, entonces directamente lo colgamos en el texto. Entonces, frente a esto, ¿no? La imposibilidad de los materiales y al mismo tiempo la imposibilidad de los docentes, o saber que para el docente es una labor más el tener que hacer sus propias fichas, y al mismo tiempo no pueden hacer fichas de todos los problemas y de todas las temáticas que quieran abordar en el aula. En un primer momento dijimos, bueno, esto es fantástico para pensar la articulación entre la universidad
y las escuelas medias, algo que muchos que trabajamos en extensión universitaria siempre tratamos, ¿no? De esto de que la universidad no está aislada de la sociedad y de generar los puentes. Entonces la idea era que los textos, los distintos capítulos que reuniera nuestro libro estuviera escrito por docentes que aportaran sus propias fichas. Y ahí nos encontramos con esa realidad que dificultaba la tarea, que era que encontramos muy pocos docentes que conocíamos por, a ver, yo sigo trabajando en la universidad, entonces quizás eh, graduados recientes, con menos cantidad de horas, que pudieran ponerse a escribir, y si no, el tema es que la mayoría de los docentes están a full con sus horas cátedra, y entonces no tenían ese tiempo extra para poder hacer estas fichas. En definitiva, el libro es coral, en el sentido, no solo en términos de que es un libro colectivo y que somos una decena de autores, sino también que al final el libro terminó reuniendo, por un lado, algunos docentes de media que efectivamente pudieron participar y quizás complejizar un poco más o aumentar fichas de cátedra que ya estaban utilizando, y por otro lado, docentes de la universidad que trabajaban específicamente esos temas y decidieron decir, bueno, siento a plantearme el desafío de escribir para un nuevo público, ¿sí? Una escritura más llana, menos acartonada, que por un lado no renuncia a la complejidad y a los matices, pero que al mismo tiempo esté pensada para un público de divulgación, y en particular textos cortos pensados justamente para un público adolescente, un público más acostumbrado a la lectura corta, a la dispersión, pensar también un texto que incorporaba imágenes, un texto que incorporara recursos, que incorporara fuentes, que incorporara audios, bueno, un mix de elementos justamente pensado para ese público que era nuestro destinatario fundamental. Entonces, a la hora de diseñar el contenido, y en relación con el contenido, la forma, los desafíos por ahí eran tres. Uno, pensar la historia en clave regional y en clave local, articulando con lo nacional, digamos, algo que ya veníamos haciendo, pero que claramente nuestro texto pensado para escuelas medias tenía que recuperar esa esencia de nuestro hacer historia desde lo local, pensando la articulación con lo nacional, y a partir de ahí, de que estamos pensando desde lo local, lo que tenía que traer nuestro texto eran problemáticas que hacían a la realidad neuquina y que muchas veces no aparecen en estos textos que tienen la mirada porteñocéntrica. Entonces, por ejemplo, para nosotros, desde el primer momento, nuestro primer capítulo tenía que ver con los pueblos originarios, ¿sí? Los pueblos originarios en Patagonia tienen una trayectoria diferenciada con respecto a lo que es el resto de la Argentina, y en particular sobre la comunidad mapuche, que es la comunidad más presente dentro de la provincia de Neuquén. Y al mismo tiempo, cuando uno piensa en esto de incorporar nuevas problemáticas, también incorporarlas desde perspectivas historiográficas novedosas, y entonces, por ejemplo, algo que aparece muy frente y que fue como disruptivo, uno podría pensar para un texto pensado para escuelas medias, es la posibilidad de pensar la avanzada represiva de Roca de fines del siglo XIX en términos de genocidio, y sostener, digamos, esta postura historiográfica que justamente tiene que ver con los nuevos estudios en relación a esta problemática. Otro de los temas que también hacen a esta trayectoria específica que tiene Neuquén y que generalmente no aparece en textos pensados desde Buenos Aires, tiene que ver con los territorios nacionales, digamos, la historia de nuestra provincia da que hasta 1900, mitad de la década del 50, la provincia no tiene el estatus jurídico de provincia, y entonces eso da cuenta de una trama asociativa y una relación cívico-militar muy particular que la hace sustancialmente diferente a la de otras regiones. Entonces, nuevamente acá como aparecía la necesidad de reflejar lo local en articulación con lo nacional. Y también en este sentido incorporar nuevamente nuevas miradas historiográficas y cómo pensamos el Estado, cómo pensamos esa trama cívico-militar, no solo pensando en la última dictadura militar, que ahora André va a plantear justamente cómo pensamos ese capítulo, pero sino también cómo esa trama cívico-militar en Patagonia tiene una configuración específica. Finalmente, recurrir a estrategias que para nosotras eran fundamentales, que era pensar en brindar herramientas a los docentes, brindar herramientas a los estudiantes, también
el cuerpo docente de Neuquén se nutre de migración interna, tenemos profesores que se recibieron en otras provincias, entonces ni siquiera ellos han sido formados en la historia neuquina, entonces muchas veces se encuentran con que este texto que nosotros hemos producido les brinda quizás lo justo y necesario como para poder trabajarlo en el aula, y entonces también ahí cada capítulo tiene una bibliografía bastante extensa quizás, pero que justamente son orientaciones para esos docentes que si quieren profundizar en los temas que esos capítulos abordan, ahí tienen un posible camino a seguir, ¿no? Para profundizar en esos temas y poder ir más allá de este texto que nosotros le estamos ofreciendo. Un texto que viene entonces, como decía, con un glosario, con definiciones de conceptos específicos, viene con actividades y viene con fuentes. Entonces, bueno, ese es el abanico de lo que pudimos organizar en ese momento. Tuvimos, digamos, las redes de relaciones hicieron posible que nos pudiéramos contactar con el Consejo Provincial de Educación, y esta idea que era hacer un libro y colgarlo en internet y ver qué pasaba con él, terminó siendo un libro que el Consejo Provincial de Educación de la provincia lo tomó, lo hizo propio, lo editó, lo distribuyó por las escuelas y también lo hizo digital. Entonces, lo bueno fue que ese proyecto, que estaba en marcha y que iba incorporando personas que se sumaron contentas con la posibilidad de hacer esta articulación y satisfacer esta demanda que considerábamos que era potente y que urgía poder satisfacer. Después recibimos este apoyo inesperado que para nosotros fue muy valioso porque nos hizo posible concretar la idea del libro, y al mismo tiempo porque más allá de que el libro tiene una lectura crítica y despegada con respecto a la performance del Movimiento Popular Neuquino, que es el partido político que ha gobernado la provincia en los últimos 50 años, no recibimos ningún tipo de condicionamiento con respecto al contenido del libro, y entonces eso también fue digamos, ¿cómo decirlo? Algo que estuvo muy bienvenido, muy bien recibido, en el sentido de que uno siempre tiene a veces ese temor de trabajar para un gobierno, o decir, bueno, tengo esta producción, se la ofrezco a un gobierno, es el gobierno del mismo partido político, ¿en qué medida va a restringir o no el contenido del libro? Y bueno, nosotros estábamos seguras de no aceptar ningún tipo de condicionamiento, pero tampoco hubo ningún tipo de condicionamiento, lo cual valoramos muchísimo. Hasta ahí le dejo el paso a Andrea. Bueno, y yo les voy a contar un poquito, en mi caso yo solo participé de un capítulo, ¿sí? Que es el capítulo que se llama Neuquén en tiempos de dictadura, del libro coordinado por Ceci y por Mariana Ferrada, ¿sí? Y a ver, hay algunas cosas que voy a retomar que dijo Ceci porque me parece esencial para tratar de pensar cómo pensamos este capítulo. Las dos somos docentes de la UNI, dimos clases en secundaria, pero aparte las dos investigamos sobre historia reciente. Entonces acá el desafío que se nos planteaba es un campo con gran renovación historiográfica, el campo de los 70 y de la dictadura, y entonces cómo hacer para plasmar esta renovación historiográfica en un texto de medios, ¿no? Digo, otra vez, lo mismo que decía Ceci, con un lenguaje llano, sencillo, amigable, pero a la vez sin perder complejidad, sin perder matices, problematización y rigurosidad. Para nosotros fue un desafío, no es algo que hagamos todos los días, y creo que nos planteamos, digamos, el capítulo teniendo en cuenta como dos claves, ¿no? Por un lado, esto que decía Ceci, cómo pensar la historia local, saliendo de la idea del localismo, ¿no? Del botón de muestra, del ejemplo, del estudio de caso, para tratar de pensar la historia desde Neuquén, la historia argentina desde Neuquén, y entonces no perder las vinculaciones entre lo local y lo nacional, y otros espacios, digamos, los que intentamos todo el tiempo. Y por otro lado, una perspectiva, digamos, nos paramos en la idea de pensar la dictadura no solo, que fue más allá de la represión, que no fue solo represión. Digo, lo que estoy diciendo no es novedoso, los que elaboramos en historia reciente, muchos trabajamos así, pero sí hay un fuerte sesgo dentro de la historia reciente, y en particular también en Neuquén, digamos que se repite en Neuquén,
que dictadura es igual a trama represiva, es igual a sistema represivo. Y lo que nosotros queríamos hacer es, por supuesto, hablar sobre las tramas represivas de Neuquén, pero también hablar sobre las relaciones entre el régimen y los actores sociales, sobre el plan económico de este régimen en Neuquén y las particularidades en ese sentido, ¿no? Entonces, eso también es algo que nos propusimos desde el comienzo. Desde este caso, por eso que organizamos el capítulo digamos, en 3 apartados, podríamos decir, ¿no? Por un lado, el sistema represivo y lo político, en donde lo que intentamos es mostrar cómo aún siendo Neuquén supuestamente una zona fría en cuanto a militancia, en cuanto a subversión, así fue definida por las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y en esto estamos retomando una hipótesis de Pablo Escatiza, ¿no? Como aún visto así, sin embargo, hubo el mismo despliegue represivo que en el resto del país. ¿Sí? Entonces, por un lado, intentamos mostrar esa particularidad y la intentamos explicar. Y asimismo intentamos no quedarnos en la dictadura a partir del 24 de marzo del 76, sino irnos previamente al tercer gobierno peronista y mostrar cuáles son las continuidades y qué ruptura real implicó el 24 de marzo del 76, ¿no? En cuanto a represión. En segundo lugar, trabajamos sobre la sociedad. Y específicamente, otra vez, pensando específicamente en Neuquén, buscamos tratar de entender el rol de los organismos de derechos humanos, ¿sí? En Neuquén, pero en particular el rol de la Iglesia Católica neuquina, sí, que es, si se quiere, el punto diferencial en comparación a episcopado a nivel nacional, ¿sí? En cuanto a que actuó como un paraguas protector de los sectores que estaban siendo perseguidos, de los familiares de esos detenidos desaparecidos, de sectores marginales en general, inclusive de exiliados chilenos, ¿no? Y entonces hay todo un apartado donde hablamos sobre cuál fue el rol de esta iglesia frente a los exiliados chilenos que estaban en Neuquén, y que eran muchos porque era una puerta de entrada inmediata, ¿no? Y cuáles son las tensiones a las que se vio enfrentada esta iglesia en este accionar en particular. En tercer lugar, y en el último, trabajamos sobre economía. Y yo creo que eso también es un gran aporte, porque lo que podemos mostrar, otra vez, retomando investigaciones que ya estaban realizadas, y nosotros lo que hicimos fue eso, digamos, acercarlas, ¿no? Al aula, esa era nuestra idea, es mostrar las continuidades y rupturas de un modelo de desarrollo. O sea, es mostrar que en Neuquén hay un modelo de desarrollo que continuó durante la dictadura, y que es un Estado interventor y planificador, en donde continúa desarrollando políticas sociales y continúa con un matiz claramente industrialista, ¿no? Entonces, en esto hay una continuidad en la historia neuquina que claramente no está replicando lo que está pasando probablemente a nivel nacional, lo que estamos pensando en cuanto a dictadura y economía a nivel nacional, ¿no? Pero sí también mostramos ciertos cambios que tienen que ver con cómo Neuquén en los 70 se transforma en una provincia exportadora de energía hidroeléctrica e hidrocarburífera, ¿no? Y es en los 70 cuando eso se produce. Entonces hay como una combinación, ¿no? De continuidad y de ruptura durante la dictadura. ¿Cuáles son nuestras deudas pendientes? Bueno, hay un montón, pero digamos, si pienso en nuestro capítulo específicamente, yo creo que hay 2 claves y que tiene que ver con que las investigaciones no las habíamos hecho nosotros ni otras personas hasta ese momento, y por eso quedan hoy como deuda pendiente, y esperemos que en la próxima reimpresión las podamos incorporar, que es el conflicto del 78, el conflicto de Chile, porque en Neuquén hay ahí una marca muy particular, y la guerra de Malvinas. Son 2 aspectos, digo, aún yo que me dedicaba a la guerra de Malvinas hace años, bueno, era algo que todavía no había desarrollado en mis investigaciones, y por ende no lo podía llevar en este momento a este capítulo, ¿no? Y lo último, en cuanto a las actividades, a mí me parece que ahí hay como un fuerte del libro, porque no solo se propone un manual de contenido disciplinar, sino que propone actividades para acompañar esos capítulos en el aula. Y nosotras con Ceci hace muchos años que venimos trabajando en actividades de extensión, bueno, de transferencia, como se llaman ahora, ¿no? Dando talleres, dando charlas en el colegio secundario, dando cursos de capacitación docente.
Y entonces un poco tomamos eso, todo sobre dictadura, ¿no? Entonces un poco tomamos esa experiencia para tratar de decir, bueno, a ver, cuáles actividades son las que nos han dado más resultados, y a partir de ahí propusimos actividades que recuperan un montón de fuentes y recursos didácticos diversos, ¿sí? Pero en donde nos proponemos, por un lado, pensar los objetivos de la dictadura a partir de fuentes específicamente, y a partir de gráficos porcentuales, como por ejemplo los porcentajes de los desaparecidos, ¿no? Y las profesiones a las que se dedicaban, los momentos en que fueron desaparecidos y demás. Por un segundo lugar, nos propusimos trabajar sobre las actitudes sociales, tratando de complejizar un poco la idea de ni resistencia total, ni absoluto apoyo a la dictadura, y mostrando esos grises que tanto se está trabajando en la historia reciente, ¿no? Y entonces eso lo hicimos a partir de centrarnos en un actor particular, que fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Entonces proponemos distintas fuentes que muestran tanto desde aquel, digamos, desde el caso más extremo que le quieren, la Iglesia Católica neuquina con su resistencia, pero también mostramos otros casos en donde hay más grises, ¿no? Hay desde un apoyo activo, ¿no? Hasta sacerdotes que se encontraron en un punto intermedio, viendo qué es lo que podían hacer. En tercer lugar, también quisimos hacer actividades en donde pensaran las miradas que hay sobre los chilenos en Neuquén. Hay claramente actitudes con mucha estigmatización del chileno, ¿no? En Neuquén. Entonces nosotros quisimos tratar de trabajar sobre eso, poner actividades para trabajar sobre esas miradas, pero a la misma vez poniéndolas en cuestión, y entonces mostrando mediante fragmentos de académicos cómo esas miradas no tienen verdadero rigor científico, que no tienen sustento sobre la realidad, ¿sí? Por ejemplo, la idea del extranjero que me viene a quitar trabajo, de que las cárceles están llenas de extranjeros, ¿no? Bueno, como esa mirada que en realidad no tiene un fundamento estadístico ni científico, entonces mostramos mediante fragmentos académicos esto, ¿no? Y quisimos hacer como esta contraposición. Así que bueno, eso es un poco lo que les queríamos contar de nuestro capítulo. Y también me sumo a lo que dijo Ceci, el agradecimiento total a Sil y a Sole por proponernos ser parte de esta actividad que para nosotros es súper importante, y todo lo que implique poder charlar sobre historia reciente, cruce historia local, es súper bienvenido. Así que gracias, chicas. Y gracias a todos y todas los que se conectaron, ¿sí? Bueno, me sumo ahí, nos sumamos a los agradecimientos. Sí, gracias Silvina, gracias Soledad por esta posibilidad de compartir el espacio. Un agradecimiento muy especial para Soledad, que generosamente aceptó hacer el prólogo del libro Liberando Memoria. Así que muchas gracias. Soledad. Y bueno, también compartimos la alegría, ¿no? La alegría de poder compartir en este espacio dos obras, dos producciones de la Universidad Nacional del Comahue, puntualmente en este caso de la Facultad de Humanidades. Les cuento que el libro es resultado de un proyecto de investigación que se trazó como objetivo analizar las construcciones identitarias de la segunda generación de exiliados argentinos que la represión y la violencia política de la década del 70, sobre todo a partir de la última dictadura, había obligado a abandonar el país, ¿sí? Es un proyecto de investigación que está integrado por un pequeño pero potente equipo, ¿no? En el que está Melina Sherlock, Jonas Kalbach, Joaquín Celedón Miglioranza, y como colaborador externo el doctor Aarón Saal de la Universidad Nacional de Córdoba, que para mí es una alegría enorme que esté acá, lo quiero decir porque no lo veo desde lo de Catamarca, ¿sí? Desde el año 2019. Si bien nos comunicamos, pero no nos hemos visto con imágenes. Así que bueno, gracias Aarón por estar acá. Proyecto que además integra, es uno de los 3 proyectos que integra un programa
de investigación que está a cargo del doctor Francisco Camino Vela. Si tuviera que mencionarles las razones que motivaron la investigación y, bueno, y que saliera este libro, bueno, serían muchas, la verdad que muchas, en donde están incluidas también cuestiones personales. Por el momento voy a mencionar dos. Uno que tiene que ver con el hecho de una cierta ausencia de las voces de los hijos e hijas del exilio, hecho que se profundiza a nivel local cuando nosotros fuimos descubriendo que el exilio a nivel regional y en la provincia de Neuquén había sido escasamente abordado, a excepción de algunos trabajos, como el trabajo de Cecilia Asconegui, que trabajó el exilio de chilenos. Entonces eso fue, podemos decir, los principales motivos para comenzar a pensar en un proyecto de investigación. Por una cuestión de tiempo, a mí me gustaría mencionarles 3 o 4 ejes o coordenadas que tiene el libro y que fueron ya trazados en el proyecto de investigación. En primer lugar, el libro Liberando Memorias exalta la heterogeneidad, ¿sí? La diversidad, diciendo que esa singularidad forma parte de un fenómeno social, de un fenómeno colectivo, y que ha tratado de no perder de vista que en muchas de estas experiencias se han dado distintos procesos migratorios, es decir, que nosotros fuimos observando una cadena de exilios o sucesión de exilios que incluye el incilio, el exilio y el retorno, lo que llamaría una tríada categorial que se suma a ese par categorial que Soledad menciona en el prólogo del libro. Es decir, cuando uno piensa en el incilio, estamos pensando en un desplazamiento forzado, y cuando pensamos en el retorno, ya desde hace muchos años, quienes nos hemos especializado en estudios migratorios, lo presentamos como una nueva migración, ¿sí? El retorno no es un cierre, no es algo que termina, ¿sí? Sino que está cargado de múltiples sentidos. Y que en este caso no siempre son coincidentes los sentidos que le dan los padres a lo que le dan los hijos. En segundo lugar, mencionaría el eje geográfico y también el eje generacional. Nosotros acá estamos poniendo mucho hincapié en el factor generacional, y digo lo geográfico porque me parece que uno de los logros del libro es que el libro justamente se afianza, se construye a partir de narrativas locales que le dan lugar, que visibilizan la voz de los hijos e hijas del exilio. Que además los hijos tienen como esa doble cualidad de extrañeza y familiaridad que los convierte en sujeto histórico y que les permite como tomar distancia, ¿sí? Que les permite una cierta objetividad a la hora de entender, de reinterpretar, de reconstruir lo vivido desde el presente inmediato. A esto tenemos que sumar desde donde nosotros nos posicionamos como investigadores, es decir, cuál es nuestra mirada a la hora de analizar, lo que sería el lugar disciplinar de la enunciación. Bueno, ese lugar disciplinar le da prioridad a una perspectiva sociológica y antropológica, ¿sí? Una mirada socioantropológica que no solo resalta la mirada atenta, sino principalmente la escucha, ¿sí? La escucha atenta de lo que los hijos tienen para decir. Desde ya que para nosotros es fundamental la historia, y como decía al principio Cecilia, la historia local,
y la relación, la interacción entre lo local y lo supralocal, es decir, entre lo local y lo nacional y lo internacional, ese juego, ¿sí?, que se da y que da una configuración específica a nivel regional, ¿sí?, este juego entre el pasado y el presente. Desde ya, dicho esto, ustedes se darán cuenta que el libro tiene tres partes, ¿no? Una primera parte que está a cargo de tres historiadores. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de contar ahí con la presencia de Pablo Escatiza, de Francisco Camino Vela y de Gabriel Rafart. ¿Sí? Es un lujo que hayan aceptado formar parte de este libro. Y es aquí en donde a mí me interesa resaltar el valioso aporte del libro de Cecilia, que estaban hablando Cecilia y Andrea. Para mí fue muy placentero leerlo, porque justamente lo que hace ese libro, chicas, hay algunos de los artículos ahí que exceden el ámbito medio, ¿sí? Que sería maravilloso que se pudieran trabajar en la universidad, sobre todo en los primeros años de la universidad. ¿Por qué les digo esto? Porque es un libro que nos ubica espacial y temporalmente en la historia de Neuquén. ¿Sí? Es un libro que ilumina más de 100 años de la historia del Neuquén, y que por lo tanto con esa totalidad nos permite entender lo que podría llamar una cultura política, es decir, nos permite entender las particularidades de una dinámica política, social y cultural de la provincia del Neuquén. Así que agradecida de haberlo leído. No hice eso, sí, no hice las tareas prácticas, no las hice, los trabajos prácticos. Pero me gustó mucho, y creo que da ese marco de totalidad. La segunda parte contiene 4 artículos, uno de Melina Cierlo, que va a hablar después, así que no le voy a quitar tiempo. Luego sigue el artículo de Joaquín Celedón Miglioranza, que ese artículo de Joaquín, cuando pensábamos en el proyecto de investigación, debatíamos mucho esto de romper la antinomia entre los que se fueron y los que se quedaron, ¿no? Este juego de categorías que lo que hacen es homogeneizar y que pierde de vista la riqueza, la heterogeneidad que hay dentro de aquellos que se fueron y de aquellos que se quedaron, puntualmente en un espacio que fue tan castigado por la represión, por la persecución, ¿sí?, por la muerte, como es el espacio de los periodistas. Luego del artículo de Joaquín viene el de Jonás, ¿sí? Que la investigación de Jonás parte justamente del caso de una exiliada retornada, que es una referente de la PDH acá en Neuquén, y que voy a dar su nombre porque ha sido una figura clave y de mucho respaldo en nuestra investigación, que es Gladys Sepúlveda. ¿Sí? Gladys estuvo en Alemania, bueno, y a partir de esas entrevistas que le realizamos a Gladys, bueno, Jonás fue construyendo su proyecto de investigación, en donde él, a partir de la categoría de red, va analizando, va trabajando meticulosamente las redes transnacionales que se tejen entre la llamada Alemania Federal, entre los activistas sociales y religiosos de la Alemania Federal, con los exiliados opcionados que van llegando a esa Alemania, ¿no? Y además, ese artículo, que es un artículo muy extenso, trabaja también casos, ¿no? Estudio de casos de aquellas personas que decidieron retornar, quienes decidieron postergar. Me gusta este término que utiliza Jonás, esto de postergar retorno, porque lo que nosotros estamos observando hoy en día, que está retornando gente que se ha jubilado, ¿sí?, en España, en México, en este caso en Alemania, y quienes decidieron no retornar.
Y el cuarto, bueno, es de mi autoría. Yo trabajo desde la categoría de familia exiliada en clave transgeneracional, con la idea de hacer emerger la voz de los hijos en sus procesos de construcciones identitarias y en cómo se van construyendo las imágenes sobre el exilio y el retorno. Y la tercera parte reúne 9 testimonios de hijos e hijas del exilio. Que cuando nosotros pensamos el libro, bueno, una primera posibilidad era reunir a un grupo de colegas y sumar varios artículos. Pero al empezar a analizar las entrevistas, porque esos relatos, algunos son resultado de 2 o 3 entrevistas, tuvimos que trabajarlos para captar la esencia de cada experiencia, bueno, salió esto de decir, no, tienen que estar, no los podemos guardar celosamente para pensar en un futuro artículo, tienen que estar ahí en el libro, porque justamente estos testimonios nos permiten descubrir la diversidad, la pluralidad de sentido, y esto es muy bueno, porque permite una multiplicidad de lecturas, y además son relatos que muestran, ¿no?, toda una red social, una trama de vínculos y más vínculos que exceden absolutamente el ámbito local y que creo que nos interpelan no solo como argentinos, sino fundamentalmente como seres humanos. Así que estamos profundamente agradecidos que hayan aceptado formar parte del libro y que en su mayoría vayan con su nombre verdaderos, y esto lo quiero destacar. Bueno, voy a ir cerrando acá. Lo que uno espera de este tipo de publicaciones, de estos 2 libros, es que podamos construir puentes, ¿no?, que se favorezca el diálogo, el diálogo que hoy es tan necesario, ¿no?, si queremos pensar un futuro mejor. Bueno, muchas gracias. No sé si me excedí de tiempo, creo, pero muchas gracias. Bueno, ahí no sé si se escucha bien. Buenas tardes, genial. Gracias a las organizadoras y a quienes están participando. Por ahí, aportando a la presentación, esa síntesis apretada que hizo Cristina, el artículo en el que yo participo en este libro tiene que ver con políticas públicas. Entonces todo ese trabajo que intentamos hacer de recuperar voces desde la mirada socioantropológica y demás, por momentos parecía que se despersonalizaba, porque las políticas públicas tienen esto de ser duras, grandes estructuras, que hay que ir a los datos duros y buscar, y bueno, entonces un poco el desafío, y en esto que preguntaba Soledad, de, bueno, con qué dificultades uno se encuentra con cierta localidad o cierta regionalidad. Bueno, a mí me pasaba eso, que las políticas públicas tienen cierto cajón, que siempre están como pensadas centralizadas, entonces cuando uno se aleja de esos centros, lo que está mirando a veces son los impactos, y ahí teníamos como un primer problema. Y la otra cosa es porque nuestro proyecto tiene esta mirada socioantropológica, que es sobre lo que trabajamos mucho, que es la escucha, que es lo que venimos como afinando y trabajando, y a esa escucha le teníamos que sacar un jugo que tenía que ver con las políticas públicas, que era lo que yo venía trabajando, que parecía difícil de movida, pero que fue algo, digo, colectivamente que pudimos hacer. Ese me parece que es como la pregunta o el problema que aparecía, y que fue interesante hacer, encontrar en las voces de los hijos, sobre todo, la diversidad de la experiencia del exilio, y además también encontrar en esas voces la posibilidad de algún resultado general, la posibilidad de que apareciera alguna característica de cómo esas políticas públicas para el retorno, o para en este caso para la reparación, yo trabajé las dos, pero puntualmente para esta había trabajado en la reparación, cómo los exiliados, primera generación y segunda, habían sido reparados. Y un poco también el problema que aparecía es que las políticas públicas quedan determinadas, o las líneas que las van conjugando, que las van configurando, son primero identificar un problema, ¿no?
acá el problema estaba concretamente, que es el exilio y su reparación, y después los actores o los agentes que están apareciendo, y bueno, y los mecanismos o prácticas que se van dando en el camino y que constituyen unas prácticas institucionalizadas. Bueno, básicamente eso. El problema que tenía acá, y por eso también recupero esto de dialogar con el trabajo de Cecilia y Andrea, es que era un problema de larga data, digamos, estábamos trabajando con el exilio, que, digamos, o con la reparación del exilio de personas que habían retornado a principios de los 80, que habían transitado todos los años 80, que los 90 habían sido como muy movilizantes en términos de reparación, y que además aparecía los primeros años de la década del 2000, que también todavía eso se estaba agitando. Bueno, esa larga periodización es muy interesante porque tenía que ver cómo esos actores y esas prácticas desde el Estado habían ido cambiando, a punto tal lleva a esa pregunta, que es decir, si pasaron 30 años, 3 décadas, si estamos hablando del mismo problema, si el exilio, que era el exilio de los padres, del cual tenía que ser reparado, o cual el Estado se podía hacer cargo, se tenía que hacer cargo, seguía siendo el mismo problema hacia 2005, 2006, 2010, ¿sí? Y esto me parecía que no era una pregunta que yo me hubiese autohecho, sino que era lo que aparecía cuando empezaban a hablar los hijos, ¿no? Es decir, ¿por qué los hijos se encontrarían en una situación de exilio cuando en realidad, digamos, como de primer momento el exilio parece un problema de la primera generación, ¿no? Bueno, ya es una política pública que tiene otro actor ahí que en principio no estaba, ¿no? Eso me llevó a algunas respuestas y nos llevó en términos del proyecto, porque esto justamente lo que hacía era como dialogar con un montón de puntas que iban apareciendo. Llevó a algo que es como intentar ordenar esa periodización larga a través de distintos fenómenos que iban ocurriendo en Neuquén, pero que tenían un fiel reflejo con la periodización en los años 80, o lo que sería el primer gobierno de postdictadura, los años 90 con los dos gobiernos y las políticas públicas que trajeron, digamos, los gobiernos de Carlos Menem, y la última con el primer gobierno de Néstor Kirchner, que inaugura como algo así como un nuevo enfoque u otra mirada de los derechos humanos en el amplio espectro, ¿no? Eso es como una especie de ordenamiento que nos servía un poco a nosotros para el proyecto, pero puntualmente para mí, para entender cómo lo que estaba escuchando cuando se hablaba de reparación, con todo lo controversial que tenía que el Estado le diera plata a alguien, ¿no? Porque esa es otra cuestión, ¿no? Lo que estamos hablando de cuando el Estado repara es que dé dinero, que por momentos pareciera que compra algo, ¿no? Bueno, hasta este momento más preguntas que respuestas, seguimos así, digamos, fue un poco esto, es un tema controversial, es recuperar voces para comprender un poco, pero sí lo que me parece muy interesante de haber aportado esto al libro, al proyecto, a lo que hoy llamamos Liberando Memorias, fue como que aparecieran nuevos actores, ¿sí? Que se hicieran de alguna forma carne de un relato que hasta hoy venía siendo solamente de una generación, que es la generación de los padres, de las madres, y un poco lo que me parecía que tenía que dar cuenta es de que el exilio es un problema grande, sin ir más lejos, digo, y no estoy arruinando ningún final, pero es que no hay política pública en términos de ley de reparación del exilio, no la hay, y no la hay porque la verdad es que el exilio es un problema, cuantitativamente es un gran problema, y 2x3 salía esta cuestión de, bueno, y si vamos a reparar a los exiliados, ¿cuántos son? Ah, son un montón, es muchísima plata, y siempre en crisis, y siempre en contextos económicos donde nunca eran la prioridad, porque siempre nos faltaba quien decía, bueno, si vamos a dedicar tantos millones de pesos en esto, ¿por qué no lo dedicamos a esto, no? Es un campo problemático el tema de la reparación, y lo que me parecía era que eso daba cuenta de un problema no resuelto, del exilio y su reparación como algo irresuelto, como algo que el Estado
quiso abordar durante 3 largas décadas con distintas estrategias, pero que no terminó de digerir, de asimilar, y eso me parece que sí tomaba como una connotación diferente entre padres, madres y hijos e hijas. Los hijos empiezan a encontrar otros relatos con otras perspectivas, con otras miradas, significan la historia desde otro momento y de otra mirada, ¿no? Claramente desde otra mirada, desde otro lugar. Y ahí también en esto de que aparecen, ¿no?, las narrativas que nosotros teníamos en la primera generación, probablemente no están siempre en sintonía con la de los hijos. La de los hijos son otras narrativas, con otras libertades, ¿sí? Incluso con discusiones, con confrontación con la primera narrativa que teníamos. Eso también me parece que es súper enriquecedor, y agradezco haberlas conocido en primera persona y que aparezcan en este libro y que algunos estén acá, digamos, porque son narrativas que se fueron construyendo un poco a los choques y a los golpes de las distintas políticas, ¿no?, y de los distintos sucesos históricos, pero también a la luz de procesos que son como muy positivos, ¿sí? Que hayan emergido hijos e hijas como actores, creo que es súper enriquecedor como proceso histórico y proceso de memoria. Se nos formulan muchas preguntas para quienes trabajamos estos temas, pero sobre todo liberador en términos, creo, no faltar a la verdad si digo que es liberador en términos personales, subjetivos, incluso colectivos para esta generación de hijos. Eso básicamente, me había notado así como varias preguntas, pero bueno, básicamente me parecía que eso es lo que podía aportar, o lo que estaba en términos de pregunta que habían aparecido, y cómo las fuimos trabajando, para que fuera además parte de este proyecto, ¿no? Y por eso, y además lo último sí, que como nosotros trabajamos desde estas voces, solo tenemos como una parte de la historia, ¿sí? La postdictadura en Neuquén es un proceso tan álgido, hay tantos actores que van apareciendo, es muy dinámico el proceso, entonces estamos como anclados como en estas miradas, y me parece que dialoga muchísimo, y por eso es interesante. Bueno, 3 capítulos que yo tengo señalado del trabajo de Andrea y Cecilia, porque me parece que era lo que necesitábamos como pararnos sobre eso, y eso es, bueno, muy interesante que dialoguemos regionalmente, disciplinarmente. Gracias. No, como te habías habilitado el micrófono, pensé que ibas a ir vos. No, no sabía, pero como quieras. Bueno, en principio agradecerles un montón a las 4. ¿Solo arranco yo? Yo quiero, no sé si Cristina y Melina quieren darle la voz a la otra parte de autores y de voces que aparecen en el libro, antes de que nosotros comenzamos a charlar algunas cuestiones y después abramos al resto. No lo sé, como quieran. Cristina, Melina, ustedes deciden. Estás muteada. Sí. Bueno, Jonás creo que está acá, y Joaquín también, si quisieran decir algo, y si no, pasamos directamente, no los quiero comprometer, que No, me yo parece que estamos... sí, lo pregunté más que nada por esta cuestión que habíamos planteado al principio, digo, como en ambos casos se trata de obras corales, digo, si hubiera otras voces que quieren en este momento intervenir, y si no lo hacemos después de manera dinámica a partir de todo el tiempo que nos queda para compartir, como quieran. Si te parece, a lo mejor los podemos presentar para que se vean, a ver, Jonás y Joaquín. Como no tengo todas las... Sí, todas las ventanitas. Claro, sí. Así que si quisieran decir algo, bueno, gracias, Silvina. Dejemos que ellos decidan. Eso. Bueno, ambos los conocemos, bueno, muchos, lo mismo Aarón, aprovecho a saludarlos, más allá de todo el resto de gente que conocemos, digo, en el caso de los que participan en este proyecto de manera central o de manera más periférica,
decirles eso, si tienen ganas de comentar algo ahora o si lo quieren hacer después, sin ningún tipo digamos, de presión para que lo hagan. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo soy Joaquín Celedón, integro este último libro que bien presentaron Cristina y Melina, digamos como para complementar lo que ya les adelantó Cristina, y porque bueno, también he visto caras conocidas de personas que han testimoniado, han leído el libro, y bueno, también Soledad y Silvina que bien conocen la obra y han hecho sus aportes, y a Cecilia que también participó de la presentación del libro. Nada, complementar, eh, eh, estos procesos son tan complejos, tan ricos, hay tantas cuestiones que aparecen en el análisis, que en el trabajo particular que yo empecé a realizar a partir de la convocatoria de Cristina, en principio era trabajar con los periodistas que se habían exiliado y que en algunos casos ya practicaban, digamos, el oficio o la profesión, según como uno lo quiera denominar al periodismo, pero otros, digamos, desarrollaron la práctica periodística por necesidad en el exilio, ¿no? En estas otras redes que en el exilio se daban entre exiliados, pero también quienes recibían a esos exiliados, que también tendieron lazos de solidaridad. Particularmente me refiero a México porque justo las dos personas que brindaron sus testimonios se exiliaron en México. Pero también ahí apareció la pregunta de qué había pasado con aquellos periodistas que no se exiliaron, por el motivo que sea, que continuaron practicando el periodismo durante la dictadura y en Neuquén. Y ahí también, ¿no? Esta palabra heterogeneidad que aparece en la descripción del libro, pero heterogeneidad que también tiene Neuquén en sí, porque es una ciudad, un territorio que se ha visto nutrido por personas de distintos lugares del país, que ha sido enriquecido por esta cuestión política, con una cultura política, como bien se ha dicho anteriormente, muy particular, muy rica, y que bueno, también confluyeron distintas trayectorias personales, y que bueno, aparecieron en un grupo determinado que pudimos hacer un encuentro, un grupo focal para analizar este fenómeno en particular, con estrategias para informar a pesar del miedo, digamos, si lo quiero sintetizar de alguna manera. Y esto realmente nos abrió muchas nuevas puertas a preguntas, y por último lo que quiero decir es que la verdad fuimos muy afortunados en poder rescatar estos testimonios, tanto de quienes se exiliaron como de quienes practicaron el periodismo en dictadura, porque, bueno, lamentablemente tuvimos una pandemia, lamentablemente es una generación ya entrada en años, y algunos los perdimos en el camino, y la verdad es que cuando se presentó el libro se sintieron esas ausencias. Nos hubiera encantado poder entregarles ese testimonio de ellos, digamos, ¿no? Que creo que también es un triunfo para quienes testimoniaron, y creo que es, por lo menos para mí, y creo que luego cuando lo conversamos con el equipo, es el gran triunfo de este trabajo, ¿no? Que sirva para
para las generaciones, digamos la primera, la segunda, para quienes atravesaron esos procesos, para quienes lo vivieron en carne propia, y creo que también enriquece y nutre la mirada o el análisis que uno hace de esa etapa, ¿no? de la última dictadura militar en Argentina y particularmente en Neuquén, que este trabajo agrega otro enfoque, otras miradas, y bueno, eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Joaquín. Jonás, no sé si quieres intervenir. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, muchas gracias por el encuentro y también por habilitar ahora este espacio para que podamos compartir Joaquín y yo, y Aarón quizás. Bueno, yo en mi caso, como contó Cristina, amplié un poco el arco geográfico, digamos, de la investigación, incluyendo un poco la perspectiva de las redes transnacionales, tanto desde lo que es la región del Comahue, pero también desde determinadas regiones en Alemania, también el sur de Alemania en particular. Entonces fueron como diálogos entre regiones locales y entre actores que tuvieron fuertes militancias en contextos locales en ambos países, ¿no? Argentina y Alemania. O sea, no era solamente Argentina-Alemania o Alemania Federal, sino que era la Patagonia, la Norpatagonia y el sur de Alemania en concreto, ¿no? Con lo que le da como un anclaje más concreto a todo, ¿no? Y una de las cosas que por ahí rescato de esa posibilidad fue al reconstruir estas redes que todavía existen, o sea que no están limitadas a un periodo caracterizado por la represión, sino que es una red que sigue existiendo, que se sigue alimentando. Son personas que se siguen comunicando, que siguen viajando, que he tenido la posibilidad de entrevistar allá, como de entrevistar a distancia, como de entrevistar en Berlín, acá particularmente. Entonces eso es algo muy lindo de ver, que uno por ahí va, no solo va recuperando elementos del pasado, sino que sigue siendo algo muy presente, algo muy actual, como una memoria que se va reactualizando permanentemente, ¿no? Y más allá de eso, lo lindo de reconstruir estas redes fue también la posibilidad de poner en diálogo actores, voces, militancias, activismos, que surgieron en contextos muy distintos, en términos espaciales, con prioridades políticas quizás muy distintas, pero que tenían esta apertura unos hacia otros, ¿no? Entonces fue también muy interesante hablar con los exiliados, con las exiliadas, también con los activistas, cómo recuerdan ellos esa experiencia, en qué medida los transformó, y cómo también fueron diálogos entre distintas memorias, que eso también me pareció interesante, a través de estas voces bien concretas, o sea, no simplemente leyéndolo en los libros de historia, o recuperando el periodismo, las notas periodísticas. La memoria está muy presente, la memoria de del periodo del fascismo, el nazismo, también está muy presente, pero es otra cosa cuando están mediadas por estas voces y estas personas que pusieron en práctica acciones muy, muy, muy concretas de solidaridad, ¿no? Que también traté de rescatar un poco desde lo testimonial en mi artículo, que de hecho está presente en todo el libro, me parece. Y lo último que quería agregar, leyendo un poco el libro que comentaba Cecilia y Andrea, es en particular, más allá del contenido, que es riquísimo y que me parece muy interesante, también di clases en secundaria, entonces conozco el desafío y los conflictos y las preguntas que genera la cuestión de la dictadura. Hay muchísimas historias tapadas y que llegan a los docentes quizás a través de los hijos de las familias, pero más allá de eso me pareció muy interesante en las presentaciones de ambos libros, comparando un poco, haciendo como lecturas comparativas, esta mirada benjaminiana de la historia, que trata de encontrarle un sentido a lo que estamos haciendo acá. ¿No? ¿Para qué recuperar la historia? ¿Como una carga, una mochila? ¿O más bien como un intento de construir o de abrir nuevos caminos en este presente, ver cómo llegamos hasta acá? Pudo haber sido de otra forma, realizarse esas preguntas críticas, ¿no? Y eso me parece como muy valioso para desreificar discursos, y lo que mencionaban todas las personas que hablaron hasta ahora, esto de salir de las dicotomías y de ese pensamiento más facilista, digamos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y hasta acá por mi parte por ahora. Muchas gracias, Jonás.
Sí, un poco la idea, como bien señalás, es, bueno, justamente eso, poder establecer un diálogo entre los dos libros, pero en realidad como una forma, como una gran excusa para pensar cómo hacemos una reconstrucción histórica a nivel local, ¿no? En este caso vinculado al tema de la represión estatal, de los exilios, pero sobre todo pensando en la dificultad también que tiene reconstruir, identificar y poder transmitir esos equilibrios entre lo específico y lo general, ¿no? Porque hay puntos en donde necesitamos reponer la historia nacional para poder explicar lo local, pero a la vez hay puntos en donde necesitamos destacar la especificidad para que se entienda que hay procesos que están localizados, que se desarrollan en una territorialidad espacial, política y simbólica específica, y que necesitamos conocer más de esa historia local para poder explicar esos procesos. En ese sentido creo que los dos libros aportan muchísimo, más allá de los contenidos que también, pero para poder pensar en estrategias de análisis y de interrogación de nuestras propias historias locales, ¿no? Yo pensaba a medida que iba leyendo los dos libros, y bueno, y tratando de pensar en otras historias locales, ¿cómo hacemos para que esta historia local, no regional, como la de Neuquén, pueda dialogar con otras historias que también se están desarrollando, con otras historias recientes, quiero decir, que también se están desarrollando, por ejemplo, no sé, Córdoba, pensaba, ¿no? Donde las condiciones de la represión, ¿no? Y las características que adoptó la represión también fueron muy diferentes a las de Neuquén, pero a la vez necesitamos que puedan dialogar para poder comprender los marcos más generales de esa represión. Y cómo esto nos desafía a quienes trabajamos en el tema de los exilios y de los retornos a desagregar, ¿no? O a relativizar cuando hablamos en términos nacionales de estos movimientos de expatriación y de regreso, ¿no? Siempre decimos los exiliados argentinos que se fueron, los exiliados argentinos que retornaron, y no es lo mismo retornar a Córdoba que retornar a Buenos Aires, que retornar a Neuquén, y estos trabajos de investigación que ustedes han desarrollado y que van a crecer, creo que nos permiten también pensar eso, ¿no? Como un objeto siempre tan deslocalizado y tan y construido siempre detrás del horizonte de lo nacional, en realidad puede ser revisado, repensado, interrogado en claves locales, porque dice más sobre sí mismo y dice más también sobre esa sociedad expulsora, que no es solamente Argentina como país en este caso, ¿no? Sino que es Neuquén, ¿no? Como señalaban con respecto a los periodistas, por ejemplo, ¿no? Y eso nos ayuda mucho también a hacer diálogos con otros países, ¿no? Como está pasando con Chile, con los equipos de historia reciente local, como en Concepción, como ha pasado con Brasil, con determinadas regiones de Brasil que sabemos que fueron mucho más expulsivas que otras, en el caso de la última dictadura. Entonces me parece que hacer este diálogo es muy importante para que nos dé herramientas para poder pensar la historia reciente, local, regional, pero también para poder inscribir a los exilios y retornos en esos marcos, ¿no? Y darles como más, sí, más densidad, ¿no? A su experiencia. Y después también pensaba en la dimensión, llamémosle transfronteriza, ¿no? que aparece todo el tiempo, sobre todo como había señalado Cecilia con sus trabajos sobre los chilenos en Neuquén, y en este trabajo de solidaridad Chile-Argentina, ¿no? Con todo el trabajo de los sectores religiosos, de la conformación de un movimiento de derechos humanos
pequeño, ¿no? Como dicen ellas, no tan, no tan masivo como se creía, pero sí muy pujante, muy importante, y que necesita también ser reconstruido, recuperado, para poder dialogar con esas otras historias que pasan del otro lado de la cordillera, pero que están estrechamente vinculadas, ¿no? Entonces, cómo esa historia local en realidad también nos abre una puerta para pensar una historia, llamémosle transfronteriza, pero no sé si ese es el término. Y bueno, y después también tengo dos preguntas con respecto a las cuestiones más ligadas a la divulgación, que bueno, entiendo que hay todo un desafío también por romper con la hiperespecialidad del campo académico, que lo celebro y me parece fundamental, o sea, sí hay que romper con eso, porque si no, los trabajos se encapsulan y no los lee nadie, pero además no tienen ningún tipo de incidencia. Entonces, bueno, quería preguntarles a los autores, autoras de los dos libros, ¿cuáles fueron las devoluciones, las recepciones que tuvieron estos libros en las aulas o en la misma sociedad neuquina? ¿Desde qué actores ustedes pudieron recibir alguna devolución sobre esto que armaron? Y cómo, digamos, y qué pasa con estas nuevas generaciones, ¿no? Que son las generaciones que están en las aulas, pero también son las generaciones que dan su testimonio, ¿no? Lo pienso en un sentido amplio. O sea, ¿qué pasa con este traspase generacional de esta memoria de la dictadura, de esta memoria del exilio en Neuquén? Si ustedes pueden identificar a través de la circulación de estas obras, bueno, algo que les haya llamado la atención o que les parezca que valga la pena recuperar. Sil, ¿querés seguir vos? Sí, yo voy a meterme un poco en varias de las cosas que estuvimos hablando, pero voy a entrar como en otro plano, que es el plano lo podemos llamar de la historiografía o de la construcción del conocimiento. Cuando leí los libros, y además cuando los invitamos, yo creo que primero hubo en el caso de varias de ustedes, una sensación de perplejidad, porque la idea es qué tenía que ver un libro con el otro, no solamente por el tipo de público al que apuntaban, sino porque en realidad uno en principio parecía que no hablaba del exilio, y entonces qué tenía que ver, y la idea de la perplejidad podría ser inclusive de los que nos están compartiendo este espacio actualmente. Estamos en general acostumbrados a hablar específicamente de exiliadas, de exiliadas, de exiliares, de hijos en el exilio, de países de exilio, de prácticas de exilio, y acá hoy hicimos mucho hincapié en esta cuestión de lo local. Y yo quiero contar cuál es mi idea de por qué Sole recién dijo una y se centró en el plano de lo histórico local, y en qué medida, y yo lo querría plantear desde el lado de la historiografía. Y lo voy a hacer en base a dos cosas que ustedes dijeron. Creo que Cecilia, cuando empezó a hablar, dijo: la idea del libro surgió de una charla con mis colegas que actualmente están dando clases en el secundario y se encuentran con ciertas dificultades. Es decir, el motor del conocimiento tuvo que ver con una realidad cotidiana, localizada en ese espacio. Y para el otro libro, para el libro que presentaron Cristina y Melina, hablaron de Gladys Sepúlveda, ¿sí? Una activista central del movimiento de derechos humanos neuquino, pero que se exilió, que estuvo fuera del país. No entremos a detallar en qué lugar. Y acá se dan dos cuestiones. Una, que recién Soledad la dijo, y es que cuando hemos trabajado en los exilios solemos decir los chilenos en Alemania, no sé, o los chilenos en Neuquén, pero casi nunca decimos los chilenos en Neuquén, decimos los chilenos en Argentina, decimos los laosianos también en Argentina,
Y esto es por una estrategia también editorial, porque vende más, digo, qué sé yo, pero además porque deslocalizamos a los sujetos tanto en sus procesos vitales que los pueden haber llevado al exilio, cuanto en sus regresos y en sus interpelaciones. Ahí sigo a Melina, siendo interpelados por el Estado desde políticas públicas de reparación y reconocimiento o no políticas públicas, y también cuando nosotras como investigadores los vamos a entrevistar y omitimos que en esa liberación de memorias que provocamos, y parafraseo el título del libro, esas condiciones locales están incidiendo. Entonces, así como para los exilios resultó raro durante mucho tiempo y sigue siendo raro que alguien que no está fuera del país investigando o que no accede a archivos de fuera del país para investigar se pregunte por los exilios, y por lo tanto lo local está, pero es un marco, es una enunciación. Son de Santa Fe, son de Córdoba, son de Coronel Suárez, son de Cipolletti, pero es un marco, es un telón de fondo, o es un guión identitario, es decir, es un guión identitario en el sentido de decir todos los bahienses son fascistas, entonces qué raro que un fascista se exilió de Bahía Blanca cuando en Bahía Blanca tal cosa, ¿no? O al revés, o en Bahía Blanca es una sociedad militarizada y por lo tanto todo el mundo se tuvo que ir. Es un guión identitario, no lo problematizamos, lo tomamos como dato, es decir, lo local, es decir, los procesos localizados, los procesos de subjetivación, de activación, de resistencia, de colaboración, de apoyo, se dan en un lugar. Entonces, esta es una manera como bastante habitual que tenemos, donde por eso nos cuesta decir, bueno, pero en realidad yo también introduzco lo nacional, lo internacional, lo transnacional. Bueno, en realidad acá no estamos diciendo nada de esto, lo que estamos diciendo es la importancia que tiene reconstruir los procesos localmente, es decir, de manera localizada, reconociendo las tramas, esto que ustedes plantearon, políticas, sociales, culturales, simbólicas, que produjeron esos procesos que estamos estudiando, y dejándonos de hacer, como ustedes planteaban hace un ratito, historias de localismos, o historias de ejemplos, historias de casos, de lo que ya sabemos, digamos, ya sabemos que es así, y simplemente lo que introducimos es una pluralidad más desde el punto de vista empírico, pero desde ningún punto de vista explicativo. Entonces, para la historia reciente se ha avanzado mucho, es verdad, en trabajos sobre lo local y de lo local, no necesariamente desde lo local. Yo celebro el libro porque en la presentación que hicieron del primer libro, Andrea y Cecilia, remarcaron aquellos elementos que les parecían centrales para hablar de esto, del sistema represivo, de las relaciones entre sociedad y dictadura, sobre el plan económico, pero marcaron algunos elementos que eran como a tener en cuenta. No sé si eran distintivos, no sé si eran únicos, no sé si eran excepcionales, pero un elemento, por ejemplo, de los que marcaron, que es esa altísima presencia del Estado Nacional, por esa historia larga de estar bajo el dominio del Poder Ejecutivo Nacional, bajo la figura de los territorios, dio también a la represión y también a la política dictatorial y también a la política económica y también a las políticas sociales que desarrollaron los militares en dictadura en esa región, unas características muy particulares, por lo cual desconocer ese elemento, ¿sí? esa historia larga, no nos permite entender las características que tuvo la represión, independientemente de que tuviera la misma cantidad de víctimas Neuquén que otra ciudad del país o que otra región, ¿sí? O sea, evidentemente esto es hacer un trabajo en ese sentido. Y para ir terminando, del otro lado del libro. En el otro lado del libro hay una primera parte donde hay un acento fundamental en la reconstrucción, apoyándose en este equipo tan rico y multidisciplinar, sobre la represión en Neuquén. Pero luego, en todos, tanto en los testimonios como en los trabajos, existe esta permanente referencia a la búsqueda
de dinámicas, de procesos de subjetivación, de procesos identitarios desde lo localizado. Entonces, creo que ahí yo en este plano entiendo bien que estos libros puedan dialogar y se puedan retroalimentar. Y hay otro elemento que creo que los une. En los dos, por distintos caminos, llegan a la gran preocupación que tienen por la cuestión de, Cecilia se corrigió y dijo, ya no es la extensión, es la transferencia, nosotros podríamos decir la comunicación, podríamos decir lograr el reconocimiento, y a la vez aparece esta cuestión de lo generacional, es decir, en ambos grupos aparecen la generación de los jóvenes y la preocupación por la transmisión intergeneracional como elemento central. Y esto también es una cosa, digamos, muy importante a tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque esta idea de, decían Cecilia y Andrea, a los jóvenes lo que más los interpela es la historia local. Pero ¿qué le podemos decir de la historia local si la mayor parte de los materiales plantean que acá ocurrió lo mismo que en otros lugares? Y yo ayer, anteayer, en la universidad, y a partir de la revista, perdón, de la película 1985, dije, ¿sabían que en Bahía Blanca hubo una CONADEP? Y mis alumnos de cuarto año de la carrera, terminando la carrera, no lo sabían. Y esto no es para decir, bueno, hubo una CONADEP, como, no, es preguntar, ¿esta CONADEP de aquí, qué características particulares tuvo? ¿Quiénes la integraron? ¿Sí? ¿Por qué la integraron estos y no otros? Bueno, no lo sabían. O sea, los interpela, pero nosotros nos sentimos más cómodos cuando hablamos de otra cosa, del guión archisabido, ¿sí? Y que simplemente pensamos que de alguna manera se tiene que haber reproducido así y de la misma manera. Entonces, si queremos tener una mirada antropológica de la historia, y termino, sí, recuperando esta preocupación, que sé que es de las cuatro, pero que manifestaron muy especialmente Cristina y Melina, evidentemente una mirada antropológica de la historia, una mirada que reconoce a los sujetos, tiene que tener en cuenta las condiciones locales, que son las condiciones locales de los propios procesos históricos y también de los propios sujetos y de las propias condiciones en que nosotros dialogamos con esos sujetos de la historia, con esos agentes de la historia, y contribuimos a que sus voces sean más audibles. No es que no lo hubieran sido antes, pero que sí que sean más audibles y que contribuyamos a esas políticas de reconocimiento, ¿no? ¿Para qué? Para modificar estas cosas, estas actitudes, estos comportamientos, estos prejuicios de los que hablaba Cecilia, y que así como seguramente si uno le pregunta a un chico, ¿sabes que en tu provincia o en tu ciudad hubo exiliados? Y a lo mejor no, sí sabe lo que es un extranjero, bueno, este y aquel que tenían que ver, ¿no? Así que bueno, para mí fue un lujo escucharlas a las cuatro, más lujo fue aprender de los libros de las cuatro, perdón, y de los cuatro y de todos los autores que están detrás de estas empresas, y yo espero que los que estén escuchando este seminario de exilio no entiendan que esto no tiene que ver con los exiliados, siempre tiene que ver. Creo que por ahí Cristina y Melina, creo que es en el prólogo, en la introducción, hablan de esto, ¿no? Que el exilio es un espacio simbólico desde donde ver, ¿no?, los procesos que nos involucran, desde donde ver la historia nacional. Bueno, el exilio no es un lugar que está afuera, ¿sí? Pero de la misma manera, pensar localmente no es hablar sobre Neuquén o sobre la Nueva Patagonia, pensando en que haya una esencia, digamos, mágica que marca a esos sujetos y los tenga atados a un territorio con límites específicos, ¿sí? Así que ya digo, yo apuesto porque desde el campo de los exilios recuperemos los estudios locales, y que haya más equipos que, sin acudir necesariamente a los archivos en el exterior o del exterior o originados en el exterior, entiendan que también hay una historia del exilio que se puede contar del principio al final localmente, ¿sí? Así que bueno, nada más. Y les agradezco un montón.
Si les parece, podemos abrir una ronda de intervenciones y de preguntas antes de que se nos pase el tiempo, y bueno, y también para poder escucharles a todos ustedes. El que quiere, la que quiera, puede levantar la manito, o nos dice por el chat. Con gusto escuchamos. Sin pánico escénico. Diana, dale, buenísimo. Hola, bueno, leí uno de los textos y el otro no completo, pero los felicito, los felicito. A mí me pareció como muy interesante por más que habla de Neuquén, me hizo reflexionar sobre Uruguay. Entonces me pareció como esto, que no es, que trae luz a otras preguntas, inclusive en otro país. Y ahí tenía como una consulta, dos consultas. Una es muy breve, es si los testimonios que se utilizaron en el texto para trabajar en el aula son testimonios producidos para ese material, para estudiantes de educación secundaria, o son tomados de investigaciones como más extensas, porque pienso ahí seguramente cambie la narrativa de quien da el testimonio, la construcción del testimonio, porque es un público totalmente diferente. Si nosotros vamos a una entrevista y le decimos es para educación secundaria, posiblemente, no sé, sea distinto a otro tipo de entrevista. Esa es como la primera pregunta, y la otra es como una pregunta que también me hago a mí, de mis investigaciones, es esto que en un momento dicen en el texto de las identidades silenciadas. Dice las identidades silenciadas que lograron liberarse una vez que abandonaron el territorio nacional, y ahí yo pensaba en si hay múltiples identidades silenciadas, o sea, si es que cuando se va, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Francia o en Alemania, no hay otra identidad silenciada que capaz que no es la misma que estaba viviendo en Neuquén o en otro lado, sino que no se construye otro otro contexto de silenciamiento, o sea, hay un cambio de identidad claramente, pero si se dan otros silencios, o por ejemplo cuando los chilenos vienen a Neuquén, claramente hay una identidad silenciada en Chile, pero si no hay otra identidad silenciada en Neuquén, en esto que hablaba una de la discriminación, voy a decirlo porque no me sale la otra palabra y demás. Entonces pensaba en eso de si hay varias identidades silenciadas o distintos silenciamientos en esta como cadena de exilios. Y bueno, nada, mis felicitaciones y muchas gracias por iluminar nuestras investigaciones. Gracias, Diana. Antes de darte la palabra, Cande, voy a compartir la pregunta de María Claudia y de Rocío en el chat. María Claudia la voy a sintetizar porque está en portugués y no puedo hacer una traducción simultánea, pero María Claudia recupera el tema de la represión a los mapuches durante la dictadura, porque en Brasil también sufren y sufrieron por ese mismo tipo de represión. Consulta por los exiliados latinoamericanos en Alemania, sobre todo los argentinos que estuvieron en Alemania, y sobre el apoyo que recibieron de las redes religiosas, y también sobre el tema de la reparación económica para los exiliados. Ella señala que en Brasil se inició una discusión sobre el tema de la reparación a las personas esclavas, y que hay toda una discusión en torno a la necesidad de diseñar políticas públicas para devolverle la dignidad a esas personas. O sea que ella lo considera que es una historia que es muy, muy viva, muy actual,
y bueno, y consultas sobre este tema. Y también Rocío le pregunta a Melina si podemos hablar de otras dimensiones de la reparación, además de la reparación económica. Y Cande, si querés ahora sumarte. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que bueno, coincido con todos los que han hablado, ha sido muy enriquecedor. De hecho, le decía a Sole que me lamento de no haber extendido la invitación a otras personas que creo que les podría haber interesado la sesión sobre Neuquén, porque bueno, no me di cuenta, pero pues yo tengo algún acercamiento o me involucra en el tema que estudio, porque muchos de los músicos argentinos que se exiliaron en México son originarios de Neuquén, y si bien después en su práctica artística previa al exilio migraron a Buenos Aires, pero el anclaje con Neuquén lo han tenido presente. Incluso, por ejemplo, Naldo Labrín, antes de salir al exilio, hizo como un proceso de exilio interno, regresando a Neuquén. Pero también esto que decía Sole me hizo pensar mucho en esta, digamos, en abordar lo local, ¿no? Porque no son los únicos que tenían esta como característica regional, digamos, local diferente, ¿no? En el caso, había un grupo muy importante que venían de Córdoba, ¿no? Que incluso tuvieron una dinámica de exilio muy diferente, ¿no? Entonces, me abre como esa perspectiva para algún trabajo futuro, de abordar estas localías, ¿no? Y cómo por ahí se puede reflejar en las experiencias de exilio, e incluso también en las experiencias de retorno. Y pensando en el retorno y también pensando en poner en diálogo los dos libros, pensaba en si hay alguna intención o si han podido recuperar o pensar en recuperar la memoria, no la memoria del exilio, pero cómo viven los nietos de estos exiliados y de los hijos exiliados, que hoy se están educando y están creciendo y son adolescentes en Neuquén, ¿no? Pienso en el caso de, bueno, conozco el caso de Galia y de Lautaro, que tienen pues hijos, ¿no? Y ellos están viviendo ahí en Neuquén, ¿no? Entonces, ¿cómo por ahí ellos procesan toda esta historia familiar, ¿no? Y al mismo tiempo, que son adolescentes, pues aunado con esta historia local de represión, ¿no? Entonces pensaba que eso, bueno, si no se hizo, pues estaría interesante ir como trabajando también esas otras memorias, ¿no? Así que bueno, nada, felicitaciones y súper contenta con la sesión. Muchas gracias, Cande. ¿Les parece que pasemos a escucharlas a ustedes y luego si queda alguna otra pregunta, otro comentario, se suman en una segunda ronda? ¿Sí? No sé quién quiere comenzar. Con total libertad. Dale, Cristina. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve, y a partir de lo que vos preguntaste, Soledad, qué repercusión había tenido el libro, me gustaría también relacionarlo con lo que dijo una de las compañeras que hablaba de las identidades silenciadas. Dayana, perdón. Dayana, sí. Lo que nosotros notamos, si ya en el inicio de la investigación y cuando comenzamos a hacer las entrevistas, era justamente esta necesidad de hablar, ¿sí? Esta necesidad de los hijos y también de los padres, de la primera generación, por lo que nosotros sabemos que el exilio siempre estuvo como invisibilizado, ocultado, había que silenciarlo, ¿no? Que, bueno, Silvina y Soledad lo han trabajado mucho, y esto nosotros lo percibimos inmediatamente en el inicio de la
investigación, ¿no? Esto de hablar, ¿no? De contar la experiencia que había estado tapada, que había estado silenciada por muchas razones, entre ellas el miedo y la sanción de una sociedad, ¿no? ¿Sí? Por el exiliado, ¿no? Y esto nosotros lo vimos en los relatos de los hijos. De tal manera que cuando fuimos avanzando en la investigación y ya cuando lo vimos en la presentación también del libro, hablar implicó liberar. Es decir, el título del libro nació espontáneamente. Cuando yo iba leyendo las entrevistas, decía, bueno, están liberando, están soltando esas memorias por una necesidad de haber callado durante tanto tiempo. Y el libro también ha permitido esto, es decir, nosotros lo que hemos recibido es mucho agradecimiento, y esta posibilidad de que hayan podido comunicarse entre hijos e hijas que no se conocían, ¿no? Y que el hecho de compartir esas experiencias también resulta liberador, también alivia, ¿no? Esto de poder sacar a la luz. En relación con lo que decía la última compañera, Candelaria, sí, efectivamente, el tema de la música, yo creo que la música rompe las fronteras, ¿no? Vos mencionás Naldo Labrín, y decir Naldo Labrín es decir Sanampay, ¿no? Sanampay se constituye en México, y pensar, por ejemplo, y esto lo tengo que mencionar, ¿no? Como también algo que tiene una impronta local, una impronta muy latinoamericana, la obra de Coral Terrestre, ¿no? Que ahí está Armando Tejada Gómez, ¿sí? Un mendocino, eso no lo podemos dejar de mencionar. Así que te agradezco el comentario, porque justamente en el libro nosotros tenemos los relatos de Galia y de Lautaro Labrín, con dos posiciones distintas, pero que además son esos relatos. Si ustedes ven las notas a pie de página, para mí fue muy rico buscar a cada una de las personas que ellos fueron mencionando a lo largo de las entrevistas, porque justamente mostraban esa red, esa trama de vínculos y más vínculos en un ámbito tan específico como es el ámbito de la música, del arte, de la poesía. Entonces uno no lo puede dejar de mencionar esto. Bueno, no quiero tomar mucho más la palabra, era solo eso. Gracias, Cristina. No sé, las chicas, Ceci, dale. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, los comentarios, la mirada y la articulación de Sili y de Sole, digamos, esa perplejidad de la que Sila hablaba, me hago cargo de mi perplejidad en el momento de pensar, bueno, yo había leído el libro de Cristina y Melina y pensaba, bueno, ¿en qué están pensando las chicas? ¿En qué diálogos posibles? Y después, digamos, también fui pensando, no tan claramente como lo pusieron las chicas en contexto hoy, pero sí digo, bueno, la verdad tenemos mucho en común, mucho más de lo que creemos, y hoy se pudo evidenciar. Yo quería contestar solamente dos cositas. Una en relación a la represión del pueblo mapuche en Neuquén. En realidad eso es algo que se está investigando en este momento, recién ahora, y que justamente en el libro, digamos, lo que nosotros pudimos hacer en el libro fue difundir aquellas investigaciones existentes. Entonces tenemos un montón de deudas y de problemas que no han podido ser abordados porque la historiografía no ha avanzado aún sobre ellos o porque son investigaciones en curso.
Y en parte, en la pregunta de Sole sobre la educación en las aulas y el impacto que hemos recibido, la verdad que súper contentas porque se han acercado muchos docentes a plantear que efectivamente vinimos a contribuir a una necesidad que ellos tenían, que ellas tenían, en su mayoría son mujeres. Ahí, bueno, recuperar el nombre de Mariana Ferrada, que yo dije que lo habíamos pensado con una amiga y no la nombré en su momento, André después la nombró, pero bueno, justamente ella está trabajando en el terciario, está trabajando en media y es la que más recibe esta devolución de parte de los docentes de que, bueno, que el libro es útil, pero al mismo tiempo recomendaciones de también incorporen tal temática, digamos, quienes más muestran las omisiones de la historiografía y también de los pedidos de los estudiantes, por dónde vienen, justamente son esos docentes que dicen, bueno, sí, fantástico, me resolvieron algunas de los desafíos que teníamos presentes, pero bueno, empiezan a surgir otros, así que si tenemos la posibilidad de hacer una nueva versión del libro, yo creo que vamos a tratar de ir llenando todos esos vacíos que van surgiendo. Como André decía, de nuestro trabajo sobre la represión, en particular la dictadura, y justamente no solo mirar la represión, sino decir es mucho más que represión, pero bueno, cada uno de sus capítulos puede ser enriquecido con nuevas incorporaciones. Y un último comentario que quería hacer en relación a la pregunta de las identidades silenciadas, no tanto por el libro en cuestión, sino por mis investigaciones previas. A mí me parece que es súper importante a la hora de pensar esas identidades silenciadas, recuperar la agencia de los actores, de los sujetos, y cómo ellos por momentos deciden qué identidad habilitar, hacer pública o silenciar, cómo presentarse frente a cada contexto que están atravesando y viviendo. Pensando en los chilenos que vienen de perseguidos y que llegan a Neuquén, yo he podido ver como distintos contextos en los cuales decidieron mimetizarse y pensarse y presentarse como migrantes, o hacer visible su carácter político, o agarrar y recurrir al ACNUR pensando que era importante encontrar ese estatus de protección y dar cuenta de toda esa experiencia represiva y de persecución, dependiendo de los escenarios, los momentos personales, pero también los momentos institucionales. Entonces habría que pensar a esos sujetos con que, a pesar de la persecución y demás, siguen teniendo una capacidad de agencia que les permite decidir de qué manera se presentan en ese escenario que los recibe, en donde no son conocidos. Bueno, tienen ese margen de acción, ¿sí? Si dar, en el caso de estos perseguidos políticos, dar cuenta de esa persecución que los lleva a ese lugar, o preferir presentarse, no sé, como un turista o como un migrante más. Entonces, pensar también en esto, ¿no? En cómo esa identidad va, esa decisión es como un resquicio de resistencia que les queda. Y bueno, después André iba a continuar con las respuestas. Muchísimas gracias a todos. Cortito nomás, pero nos quedamos pensando con el tema de la transmisión intergeneracional que preguntaban, ¿no? Y a ver, acá la respuesta, digamos, es en parte en cuanto a la transmisión intergeneracional de memorias de la dictadura en el aula, es en parte a nuestra experiencia, desde ahí que lo vamos que lo pensábamos responder. Digo, nosotros nos encontramos con situaciones como bien heterogéneas. No sé, este año dimos una charla en un colegio secundario donde los chicos estaban afiladísimos con respecto a dictadura, Buenos Aires, no Neuquén, ¿no? Pero por lo menos mucho conocimiento con respecto a dictadura, mismo derechos humanos. Sí, es un colegio en particular donde se trabaja mucho esa temática, pero así como encontramos esos casos, también yo doy clase en primer año de geografía de la universidad, y yo le decía a Ceci mi preocupación, lo que veo es un abismo en muchos casos, digamos. Para los chicos la dictadura es lo mismo que le hablemos de prehistoria, a veces. Y es preocupante porque ahí nos queda esto de decir primero cuánto ven y cuánto no, porque llegan un primer año de la universidad, muchas veces sin saber absolutamente nada, y sin que los interpele la problemática tampoco, ¿no? Entonces, digo, ahí somos nosotros, me parece, los adultos, lo que, bueno, ¿qué estamos haciendo con esto?
qué es lo que estamos pudiendo hacer con esto, de qué forma estamos transmitiendo una memoria que en un punto es vacía de contenido para ellos o vacía de sentido, ¿no? Entonces, por lo menos a mí me preocupa mucho esa, ¿no? Nos preocupa mucho esa situación de cómo nos encontramos cada vez más, y antes no era tan común, pero ahora cada vez más en un primer año con este tipo de generaciones que inclusive le hablas de la crisis del 2001 y es la prehistoria, imagínense la dictadura, ¿no? Digo, aún siendo noticias que, digo, es un tema súper vigente, todos los días salen noticias, pero evidentemente sus intereses pasan por otro lado, o nosotros no supimos reforzar esa transmisión, ¿no?, de memoria lo suficiente como para que ellos le den sentido para su vida diaria. Que eso por nuestra parte, pero otra vez, es desde la experiencia, no lo podemos responder desde otro lado, ¿sí? Gracias, André. Meli, ¿vos querés decir algo? Sí, porque había una pregunta, creo que era de Rocío y de María Claudia, pero iban más o menos las dos en el sentido de reparación. Súper interesante lo que comenta María Claudia de Brasil. Justamente es un hecho como mucho más antiguo, digamos, el caso que se intenta reparar. Y ahí lo que estoy pensando es que, digamos, de lo que yo he revisado, que hay mucho producido en relación a reparación a violación a los derechos humanos, el exilio como parte de eso, de todos los debates que trae y demás, hay uno que me parece particularmente interesante, que es aplicable al caso argentino, y me parece que es para pensar políticas a futuro, es cuando la comunidad agredida no tiene incidencia en eso. Y eso pasó, digamos, cuando se pensaron las políticas reparatorias, hubo como un grupo que empezó como a pensar cuál sería, el Estado argentino reconoció la económica, pura y exclusivamente, dedicó sus energías a eso, y cuando eso cayó hacia los organismos de derechos humanos, hacia las asociaciones de víctimas, fue el desparramo, fue la mitad una cosa, que había que cobrarlo, que no había que cobrarlo, debates ideológicos, políticos, bueno. Y eso, digamos, hay varias autoras que lo que plantean es cuál es la importancia, primero, de que las políticas sean integrales, en el sentido de que puedan juzgar es para también reparar, y reparar sin juzgar no tiene tampoco tanto sentido, ¿no? Eso es algo que yo intenté como ver para el caso argentino, pero digo, lo interesante de esto es pensar cómo hay una subjetividad colectiva que tiene que poder significar cuál fue el daño, ponerle algún tipo de forma, darle alguna característica, porque si no, ¿qué es lo que se repara? La reparación, cuando no tiene vinculación con el colectivo que fue dañado, puede tener cualquier tipo de resultado. Me parece súper interesante esto para el caso de Brasil, para personas esclavizadas. Es decir, si se está reclamando, ¿no?, una reparación por algún daño, bueno, ¿cómo le damos voz? ¿Cómo aparece la voz de esas comunidades? Y bueno, digo esto, el Estado argentino, por lo que preguntaba Rocío, yo en el trabajo menciono algo de reparaciones que no serían monetarias, no serían económicas, y que para mí esto tiene que ver con una cuestión de cómo yo analicé, tiene más que ver con las políticas más actuales. Es decir, cómo ahí se logra, desde mi análisis, cierto equilibrio entre políticas pensadas en juzgar el delito, encontrar a los responsables, que se equilibran o van de la mano con la de reparar a las víctimas. Monetariamente, sí, y eso también genera una distancia entre la primera generación que pudo concebir, que vio tan lejana la reparación monetaria o económica como otras. Entonces, bueno, la posibilidad de entender que hay otros procesos que me pueden reparar, nunca volviendo al estado previo al daño, pero sí algo parecido o asimilable a devolverle la dignidad a la persona. Y en ese sentido me parece que, o por lo menos lo que aparecía en algunas voces, es emerger como actor político, que yo sea reconocido. Que se hable del exilio ya es un paso o algún atisbo de reparación. Que los exiliados tengamos una aparición pública y que tengamos una explicación para tener voz en la historia. Eso sería, o yo lo leo como un proceso reparatorio que no tiene nada que ver con que sea económico. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones. Estamos como llegando hasta al final de
del tiempo que pautamos para cada actividad. No sé si hay alguien más que quiere plantear alguna cosita. Respondiéndole un poco a Melina, les cuento una cosita de entre casa. Ay, Ulises, que nada, lo dejamos a Ulises. No, no, adelante Silvina, si quisieras comentar. No, bueno, muchas gracias por la organización de este evento, muchas gracias a las ponentes. Y yo me quedé con una duda a raíz de también de lo que decía Cecilia, de la recepción que ha tenido este libro en aulas y cómo son las y los profesores quienes han ido señalando algunos, digamos, pues más que huecos, más bien yo lo diría como algunos trabajos pendientes, ¿no? Que hay en seguir estudiando esta historia local. Y eso lo cruzo también con algo que decía Andrea en su intervención, que era, bueno, Andrea, tú decías que había por ahí una especie de pendiente también con el conflicto del 78 con Chile, y de la guerra en Malvinas, ¿no? En Neuquén. Y pienso que es un cruce muy interesante, ¿no? Entre una Argentina, perdón, una Argentina en dictadura, un Chile en dictadura y luego el exilio chileno en Neuquén y el conflicto del 78, ¿no? No sé si por ahí pudieras como mencionarnos, adelantar algunas notas o tanteos que tengan cualquiera que quiera mencionarlo, pero bueno, hago referencia a Andrea, que ella fue quien lo señaló, algunos tanteos que haya en torno a esas dos temáticas. Gracias. Bueno, gracias por la consulta. Justo estamos investigando, estamos en eso, digamos. En principio, lo que nosotros hicimos fue ver en forma comparativa, en un artículo de muy reciente aparición, en forma comparativa, cómo la Iglesia Católica Neuquina se posicionó frente al conflicto del 78 y frente a la Guerra de Malvinas, mostrando, entre otras cosas, cómo su postura por la paz, porque era necesario frenar la guerra, digamos, no fue una postura despolitizada, ¿sí? Sino que fue desde un anclaje político, desde una mirada política y de su denuncia de la dictadura, vino acompañada de esta mirada de que es necesario parar estos conflictos bélicos. En el caso del 78, justamente vinculado a la población chilena que hay acá, o sea, diciendo, primero está mi hermano, ¿no? Mi hermano, mi vecino, mi hermano, primero está él, y este conflicto no tiene sentido. Es más, en un momento, bueno, su líder, que es su líder en ese momento, ¿no? El obispo de Nevares, por decirlo de alguna forma, él llega a plantear que la política de la dictadura es una política expansionista como la de Mussolini y la de Hitler, ¿no? Y entonces dice, esta guerra, este conflicto no tiene sentido, hay que pararlo, y tenemos que pensar en que los exiliados chilenos, que en ese momento estaban siendo perseguidos, muy maltratados e inclusive deportados, ¿sí? Tenemos que mirar ahí, protegerlos a ellos y parar esta escalada bélica. De forma comparativa, lo que vemos en Malvinas es, no, en Neuquén en principio parecería no haber deportaciones de chilenos, ¿sí? Es más, los ciudadanos chilenos, digamos, en Neuquén, salen a hacer movilizaciones públicas apoyando la guerra, y esto un poco para sacarse la sospecha de la espalda, ¿no? Esa mochila de sospecha de la espalda. ¿Por qué? Porque Chile estaba sospechado en ese momento, hoy sabemos que fue así, de dar apoyo a Gran Bretaña, de colaborar con Gran Bretaña. Pero encontramos una posición similar en esta Iglesia Católica de Neuquén, en donde nuevamente hay una apuesta por la paz, pero no un cuestionamiento a los motivos del conflicto, nunca hay un cuestionamiento a la causa Malvinas, eso no hay un cuestionamiento para nada, a diferencia del conflicto del 78, sino sí lo que se dice es que las Malvinas no valen una guerra, y que es mucho más importante, digamos, la soberanía popular está, o la soberanía del pueblo está por encima de la soberanía territorial, ¿no? Entonces, bueno, en principio, para contarte un poco, pero estamos investigando, estamos en eso, estas serían como las primeras reflexiones a las que estamos llegando.
Bueno, Gracias. Andrea, las invito a compartir el link del artículo, que realmente está muy bueno, así que si quieren en el chat lo pueden escribir antes de que cerremos. Una última cosita que quiero decir en relación a lo de Melina, y es un poco de Pago Chico. Está acá, hay algunos integrantes del equipo de investigación que estamos en Bahía Blanca, digo, hay otros que están, Andrea, Cecilia, Sole, bueno, que también forman parte del equipo de investigación, digo, pero los que estamos acá en Bahía Blanca, digo, está sentado Matías, ahí lo veo. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos con un proyecto de reparación documental a víctimas de la comunidad universitaria de la Universidad de Bahía Blanca, incluyendo exiliados. Si nos sale bien, va a ser, creo, la primera universidad que va a incluir también, no solamente asesinados y desaparecidos, que es la política, sino presos políticos, cesanteados, gente que se fue perseguida y exiliados, ¿sí? O sea, eso que va a implicar digamos, la inscripción de la causa verdadera por la cual dejaron de ser alumnos, trabajadores no docentes o trabajadores docentes de la universidad, como consecuencia de la violencia política, y cuál fue su destino, ¿sí? Una inscripción dentro de la memoria institucional, ¿sí? Un poco apelando a lo que decía Melina, esto un poco es una cosa que está en este momento en tratamiento político, ya hemos elaborado el protocolo, etcétera, etcétera, pero bueno, pero esperamos que, de hecho hasta ahora no hubo ninguna cuestión en contra, porque creo que no se imaginan cuál es el universo, y cuáles son los efectos y las consecuencias que esto puede tener, ¿no? Porque hay algunas víctimas que tienen más legitimidad al día de hoy, y sobre todo en espacios locales complejos, por espacios más pequeños, en donde la sociabilidad cara a cara es mucho más intensa hasta el día de hoy, y por lo tanto esta reproducción de las tensiones, los conflictos, las diferencias, los odios, las rivalidades siguen muy presentes y no se han diluido más allá de los años, y sobre todo en los espacios de trabajo, como son las universidades. Así que bueno, vamos a ver cómo va eso, pero un poco era en relación a esta cuestión. Y para cerrar, les queríamos anunciar que el 8, 9 y 10 de noviembre del próximo año, una actividad más de un año vista, pero bueno, la queremos anunciar aprovechando este espacio. Vamos a organizar la 6ª jornada sobre de trabajo sobre exilios políticos del Cono Sur, que las vamos a hacer en la ciudad de Mar del Plata. Está acá también Micaela Iturralde, que le agradecemos a Micaela, que es una de las sedes de la coorganización, que van a ser la Universidad de Mar del Plata, la Facultad de Humanidades en particular, y el Espacio de la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, el Faro de la Memoria, ¿sí? Del ex centro clandestino de la Armada, que es conocido hoy como Faro de la Memoria, ¿sí? Estas dos instituciones se van a encargar de la organización. Son esas jornadas que hace unos cuantos años, en 2012, movilizamos con Soledad, y este año vuelven, o el año que viene, van a volver a Argentina, ¿sí? Con este carácter transnacional que tienen, y van a hacerse en Mar del Plata. Así que los invitamos, si no recibieron las circulares, y si las recibieron, que también que la puedan multiplicar la información, y los invitamos y las invitamos a enviar resúmenes, a proponer trabajos, y a ver si nos podemos encontrar presencialmente el año que viene. Sole, si querés cerrar. Sí, agradecerles como siempre por acompañarnos, por sumarse a las actividades que proponemos, y bueno, seguimos ahí en contacto. Ahí en el chat les dejamos el enlace para ver la circular de las jornadas de Mar del Plata, y bueno, y también tenemos el Facebook Exilios Políticos Cono Sur, donde ahí también seguimos subiendo las actividades. Así que bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, y les dejamos un abrazo grande. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, chicas. Chao, chao.